Bueno, buenos días de nuevo a todos. Ya comenzamos con la transmisión. No sé, ¿hay alguna consulta más respecto a sean los prácticos, sean algo de los temas anteriores, que era todo el circuito de exámenes? Bueno, parece que no hay ninguna pregunta. En el chat tampoco, eran solo preguntas respecto a los prácticos. Bueno, hoy la clase de hoy y la del viernes vamos a ver todo lo que tiene que ver con la parte de reconocimiento de actividades, ¿sí? Vieron, no sé si pudieron ver los videos que están en la plataforma, pero los videos que pusimos son videos que dictó de dos webinars que dictó la gente del SIU, que nos pareció que estaban bastante claros y bastante bien explicados. Entonces, bueno, pusimos esos videos para no tener que repetir lo mismo que dice ahí. Así que si ustedes después quieren ver los webinars completos, están en la plataforma Moodle, en la parte superior, donde creo que dice algo así como, a ver, ya le digo, como recopilación de video de webinar del SIU. Pueden entrar ahí y en la parte de reconocimiento de actividades buscan los webinars, que ellos los pueden ver en forma completa, porque al final de los webinars hay muchas consultas de las universidades que le hacen a la gente del SIU, y por ahí, bueno, algunas les sirve a ustedes, ¿sí? Los dejo con Janina, que ella es la encargada de dar la clase de hoy, y bueno, cualquier duda van consultando por el chat o abriendo los micrófonos. Yani, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, te dejo. No sé si pudieron ver los videos o tienen alguna consulta antes de comenzar. Hola, buenos días, Yani. Discúlpame. Con respecto al primer video de aprobación por resolución, yo tengo más que duda una consulta. Yo tengo Sí, una materia dentro de una carrera que es Geología Plan 2010, que se llama Práctica Profesional Asistida. Esa materia no se cursa, bueno, ya hablemos con CIU3, esa actividad no se cursa como una materia, como una asignatura común, no tiene un cuatrimestre, nada, se hace un trámite. Eh, bueno, es una actividad curricular porque está dentro del plan de estudios. Entonces, esa actividad se me ocurrió utilizarla para la carga de por medio de este sistema de aprobación por resolución. Tendríamos que ver cómo se hace prácticamente. O sea, el video se lo muestra bien, pero en forma general. Se hace un trámite, el alumno presenta un tema, hay una comisión que lo aprueba y se hace una mm, resolución en la cual dice textualmente dar por aprobada la práctica profesional asistida al alumno fulano de tal, número de libreta tal, con tal nota. sí, No siempre es, y cuando exista una resolución que avale la aprobación de esa materia, se va a poder realizar a través de esa operación. buenísimo, entonces lo podría utilizar para la carga de esa, porque como me estaba manejando hasta Sí, ahora, haciendo y, un y acta de hay, promoción, tenía que generar una comisión, un acta de regularidad, y de ahí cargarla, y bueno, complicaba un poco las cosas. lo que sí tenés que tener en cuenta que cuando definís el plan de estudio, ahora no me acuerdo cómo se migraba, pero cuando uno define el plan de estudio y define la actividad, bueno, en este caso los planes de estudio ya van a estar migrados, pero bueno, veamos mejor acá. Cuando uno crea la actividad, eh,
no sé, voy por cualquiera, a ver. Acá tiene que decir que acepta aprobación por resolución. Entonces, Eso sí tienen que controlar. Es igual que para examen y, y cursada. O sea, le tenés que decir que esta materia se aprueba por medio de esta operación. Ahí bien, fíjate que dice aprobación por resolución. Es lo único bien. que tenés que tener en cuenta. Y Ah, bueno, bueno, y buenísimo. después que haya un documento respaldatorio que avale esa aprobación. Eso, los documentos respaldatorios, eso, o sea, vi los videos, ¿a dónde se cargan? Ahora lo vemos. Ah, bueno, buenísimo, buenísimo, disculpa. Y la última duda que tengo, no sé si tal vez algo haya otra Sí. duda. De acuerdo a lo que vi en los videos, la opción de homologación no la tenemos acá disponible en la universidad. O sea, no está contemplada dentro de lo que es dentro de lo que es el reglamento de alumnos de la universidad. O sea, eso de que vamos como homologado una materia y después ya no se la cuenta, no le veo, digamos, una comparación acá José, dentro de la universidad. ¿Sí, José, Marcela? Sí. en ese, quizás ustedes no lo utilizan, pero sí se da en la Facultad de Salud, no A sé si ver. hay alguien de salud, viste que ellos tienen la licenciatura en enfermería y la licenciatura en enfermería pueden hacerla enfermeros egresados de otra institución, por ejemplo, de la Cruz Roja o no me acuerdo cuál otra institución es. Entonces, lo que hace la Facultad de Salud es darle todo el ciclo de enfermero, ¿sí? Cuando son personas que vienen de afuera, de darle todo ese ciclo de enfermero como materias homologadas. Ellos la utilizan en ese caso. ¿No utilizan el trámite de equivalencia? No, le No. dan como homologado el ciclo porque como que ellos ya tienen un título, ¿sí? Ellos ya entran con el título de enfermero a hacer los 2 últimos años de la licenciatura en enfermería. Entonces, como ya vienen con un título, homologada todo el ciclo, que son los primeros 3 años de la carrera de enfermería, del ciclo de enfermero, le dan como homologada, y bueno, ahí había una personalización que se ponía para que después salga en el detalle final de que esas materias eran homologadas porque el alumno había presentado el título, por ejemplo, de enfermero de la Cruz Roja. Así que en ese caso, la Facultad de Salud lo está utilizando. Así bajo ese nombre, como homologación. Sí, en el caso de la Facultad de Salud, sí, seguirá funcionando como homologación. Por ahí ustedes no lo tienen, digamos, ¿no? Pero en el No, caso de no, o salud, sea, sí. claro, me llamaba la atención porque decía ahí en el video de que indican esa situación a la materia y para el sistema no la contempla, dice, no la tiene en cuenta ya. Claro, Por no, eso no, es lo que no, me... no, no la O tiene sea, en cuenta. entonces la da por aprobada. Claro, es como que se las da por reconocidas, pero no salen en el detalle final, no salen nada, es como Ah, no que sale en el están, detalle final. no. Ah, En Guaraní 2 no salen tampoco. O sea, no te salen digo que tampoco. en Guaraní 2 hay una personalización en el detalle final, ustedes no la ven porque es justamente para cuando he recibido de esa carrera que es de la licenciatura en enfermería, que sale como una descripción que dice que se reconoce el ciclo de enfermero como homologado porque el alumno entró con el título de enfermero, bueno, creo que hay un instituto Ramón Carrillo, después de la Cruz Roja, una cuestión así. No sé si hay alguien de salud por ahí que lo pueda explicar mejor, pero sí ellos utilizan la homologación. Ah, Hola, buenísimo. ¿Sí? hola, Ricardo de la Facultad de Salud. Hola Ricardo. ¿Cómo estás? El tema este de... No sé por qué se escucha tanto. Hay Sí, con otro ruido se parlante por ahí escucha. dando vueltas. Decía que el tema este de... Ay, espera, dame un segundo. Hay Leandro, un par de... seguramente tenés otra conexión abierta Ricardo, cerca. Ricardo, A ver.
Sí, ahí te escuchamos un poquito mejor, Ricardo. Bastante. Sí, a ver, Ahí te escuchamos bien. decía, el tema de los enfermeros universitarios, eso se hizo hasta el 2017, 18, que se lo cargaba como homologado, ¿sí? Pero tenemos el problema de que cuando mandamos los expedientes a título hay que hacer la modificación de pasarlo como equivalencia interna para cargar todo el primer ciclo, porque tiene que aparecer todas las materias del primer ciclo. La cargamos como equivalencia sin poner la materia de origen. Tenemos que mandar la solicitud al centro de cómputo para que nos borren esas homologaciones, porque nosotros no lo podemos hacer porque no las vemos. El centro de cómputo, una vez que lo hace, nosotros tenemos que cargar de nuevo la equivalencia como equivalencia interna, y una vez que hacemos eso, tenemos que avisar al centro de cómputo para que le cambie interna por externa, porque al cargar externa te pide sí o sí la materia de origen. Así que ese es el problema que tenemos al cargar homologada. Ya no lo hacemos porque no, ya no hay, o sea, digo, no cargamos homologadas porque no hay ya convenio con los institutos vigentes, así que eso ya nos queda de esos años, sí que se están recibiendo todavía esos Está bien. chicos, y bueno, tenemos que hacer todo ese trámite por haber cargado como homologadas en su momento. Eso, Ricardo, es Luego, porque lo que decís no hay convenio, porque ya no existen los convenios. Antes se hacía porque estaban los convenios con la universidad. Disculpa, no escuché qué decía. Te digo que eso surgió ahora en estos últimos años porque es como que no hay convenio, es eso. No hay convenio de esos institutos con la universidad. Sí, ahora no hay convenios, pero bueno, en esa época sí había y se lo cargaba como homologada. El problema está en la dirección de cuando mandamos el expediente a título, que según nos dicen que tienen que figurar en las materias del primer ciclo. Por eso hay que hacer todo ese trámite de borrar las homologaciones, cargar de nuevo la equivalencia como interna y después avisar para que la pasen como externa. Bien. entonces tienen que hacer un trámite de equivalencia común Y en sobre esa materia. claro, en O sea, este tarde o caso sí. temprano tenían que hacerlo, tienen que hacerlo. Sí, sí, Claro, en sí, por eso realidad dice lo que correcto hubiera sido que desde un principio se hubieran Desde un cargado como principio. interna y después pasarla, Claro, no sé, claro. que el centro de cómputo la cargue como externa. Ese es un requerimiento creo que ya del CICER, o no sé, algo así nos dijeron en Sí, título. por eso surgió esa duda cuando habló sobre el tema de la homologación. Y bueno, pensé inmediatamente en eso, su aplicación dentro de la universidad. Pero bueno, tendría bueno, cuestión de hablar. puede ser por eso, como dice Ricardo José, que había un convenio, ahora ya no lo hay, y bueno, por eso ahora se tiene que cargar de otra manera. Pero bueno, está la posibilidad, si no se utiliza, no se utiliza, digamos. ¿Sí? Sí, también no, por eso tenía esa duda. No me cerraba todavía el tema con el tema de homologación. Pero bueno, muchísimas gracias. Bueno, no, de nada. Te dejamos, Yanni. No sé si hay otra duda. Hola, Sí. sí, buenos días. Sí, Janina, una consulta respecto del tema, me surge la inquietud con el tema de los videos, ¿no? Respecto de las equivalencias parcial. Hasta ahora nosotros las equivalencias parciales, cuando el alumno la quería rendir, le dábamos un formulario interno porque no lo podía hacer para autogestión. Ahora desde el G3 sí lo va a poder hacer desde autogestión a la inscripción. Sí, sí se va Sí, a poder hacer desde la autogestión. ajá. Lo que había que hacer, así como lo decía el video, es crear una mesa de examen y donde tenían que poner ahí una instancia que creo que la mostraba. Eh, a ver si tengo ahí una mesa. sí, la instancia de examen complementario por equivalencia. Sí, examen Perfecto. complementario es lo que se llamaba, que es una Claro. instancia más como libre regular y había otra más que era de esa. Perfecto. Y ahora desde el sistema se va a poder controlar la duración de los 2 años que se da como plazo para que el alumno rinda los temas que le faltan. Porque antes también Sí, eso era un control que lo teníamos que hacer manual, digamos, no era automático. tenía vencimiento, ahora lo Tenía vamos a ver. vencimiento. Ja, Bien, sí, sí. bien.
Y la otra consulta era respecto de los reconocimientos de las regularidades. Entonces, ahora vamos a poder hacer también desde el G3 los cursados condicional de materias, salteando el tema de la correlatividad, porque eso también antes lo llevábamos por afuera, digamos, con actas particulares fuera del sistema, las actas de cursados condicional. Ahora le voy a mostrar un ejemplo, así lo vemos, y si Buenísimo. tiene alguna duda, Bueno, nos bueno, pregunta. gracias, Yani. Bueno, entonces voy a ir comenzando. Bueno, lo primero que tenemos que hacer antes de, ya sea de hacer una aprobación por resolución o una equivalencia, es como que decía ahí un compañero, es crear o dar de alta un documento que avale la aprobación por estas dos operaciones. Y eso se hace a través de la operación acá en unidad de gestión. Elegimos esta operación que se llama documentos respaldatorios, administrar documentos respaldatorios. Seleccionamos ahí y nos va a mostrar un listado como el que veníamos viendo. Si queremos buscar por ahí un documento que hayamos creado antes, tenemos acá el listado y lo podemos buscar por número, y bueno, y también tiene otras opciones de búsqueda. Si queremos dar de alta, tenemos que acá hacer clic en agregar y acá tenemos que poner el número del documento, o número vendría a ser de resolución. Sí. Solo le voy a poner uno así como ejemplo. Y acá tienen que elegir el tipo. Tienen varios tipos. Fíjense que está la resolución ministerial, la resolución del Consejo Superior, directivo. Si hay algún tipo que acá no esté, nos tienen que avisar, porque eso nosotros lo podemos dar de alta a través del sistema. Bueno, acá le voy a decir que no sé, sea una resolución del Consejo Superior. Eligen la fecha de la resolución. La 16. Disculpa, Janina, en el documento tipo apareció primero una D sola. ¿Esa debemos asumir que es de decanato? Sí, desde decanato. Si ustedes quieren saber más qué es cada una, acá si no me acuerdo, a ver, acá. Ya lo vemos porque si no se me va ahí. Buenísimo. Pero en esa operación van a poder ver la descripción de cada uno de estos tipos. Sí, perdón, Janina, que te interrumpa. Quizás Sí. José sale una D porque es una D de alguna prueba que se hizo. Después por ahí tendríamos que unificar y decir, bueno, si es de decanato, ¿cómo ponemos el tipo? Y eso lo vamos a gestionar también desde el centro de cómputo para que no exista una que diga D de decanato, la otra que diga decanato, y existan varios tipos que sean referidos a lo mismo. Así que esa D puede ser que sea de un ejemplo que alguien estuvo Esta probando y D puso una D. vino así desde el SIU, Marce. O vino desde el SIU, bueno. Vino desde el Sí, SIU, sí, sí. pero si No ustedes agregué ven ninguna. que... No, pero si Pero ustedes puede ven ser que que el exista una. decanato, claro, quieren que tenga otro tipo, se lo puede agregar. Buenísimo, Marcelo, gracias. Después, acá se le puede cargar la resolución si es que la tienen. Solamente hace clic y la buscan y seleccionan y se le va a cargar. Y lo que sí o sí tienen que seleccionar es la responsable académica. Porque si no, una vez que la carguen, no le va a aparecer dentro del listado. Entonces selecciona, fíjense que si queremos seleccionar toda, también tenemos acá estos dos botoncitos para seleccionar todo o deseleccionar. Bueno, una vez que la cargamos,
Acá pueden también escribir una descripción breve o alguna observación que tengan. Ponen guardar. Y se le agrega, no me acuerdo el nombre, el número de resolución que le puse, pero seguramente se cargó ahí. Si la quieren buscar, me acuerdo que era las 6 y algo, por el número. Bueno, pero si la quieren buscar, la pueden buscar por el número. Fíjense que si le seleccionamos, pueden editar todos los campos menos el número de resolución. Pueden cambiarle el tipo de resolución, la fecha de la resolución y todos estos datos menos el número. Si cambian algo, apretan guardar. Si quieren eliminar la resolución, apretan eliminar. Y si no, con volver se vuelven al listado anterior. ¿Cuándo van a poder eliminar? Siempre y cuando no hayan utilizado esta resolución en alguna otra operación. No sé, por ejemplo, se utiliza cuando, cuando la utilizamos acá en la aprobación por resolución o equivalencia, también cuando activamos un plan de estudio. Entonces, si la resolución ya ha sido utilizada, no la van a poder eliminar. Bueno, y si quieren volver al listado anterior, ponen volver. Después, donde iba acá a los tipos de documentos respaldatorios, fíjense que acá ustedes van a poder ver el listado. Y acá dice que es una resolución de decanato. Ahí está la descripción. Eso es lo que le quería decir. Creo que yo estaba con otro perfil, por eso se podían, pero ustedes solo van a poder mirar, pero no agregar ninguna resolución, de ningún tipo de documento respaldatorio. O sea, si quieren ver de qué se trata cada uno, pueden ver la descripción acá. Y si quieren agregar, nos avisan a nosotros y nosotros agregamos un tipo de documento en este listado. Una vez que entonces hemos cargado el documento respaldatorio, podemos entonces comenzar a poder realizar este trámite de aprobación por resolución. No sé si hay alguna duda con respecto a la carga del documento respaldatorio. Más que una duda, una aclaración, a mí me parece perfecto que la D identifique a resolución de carácter, es mucho más simple, digamos así. No, eso es Bueno, todo. entonces si queremos aprobar una actividad por resolución, tenemos que ir acá a reconocimiento de actividades, administrar trámites de aprobación por resolución. Acá nos va a mostrar todos los trámites que están abiertos. En este caso no tengo ninguno, pero acá me va a mostrar el listado. También tengo acá un filtro y puedo buscar por número de trámite, por el apellido de la persona, por la resolución, por la fecha. Y si quiero agregar, otorgarle un reconocimiento porque existe una resolución que así lo avala, entonces primero tengo que cargar esa resolución. Fíjense que son 3 pestañas. Para seleccionar la resolución, entonces hago clic acá, que es como un lapicito, y
Y acá me va a mostrar el listado de todas las resoluciones que están cargadas. Y acá podemos buscar la resolución según por el número. También el mismo que el que le mostraba hace rato, por tipo, por fecha. Acá una descripción por el estado. Bueno, por ejemplo, voy a seleccionar cualquiera. Pero bueno, fíjense que por defecto se carga la fecha que cargamos en la resolución. Esta fecha quiere decir, o sea, no quiere decir que no la podamos cambiar. Si por ahí yo le quiero cambiar a la fecha de resolución, le cambio y listo. Luego lo que tengo que hacer es seleccionar el alumno. Lo busco al alumno. En este caso le voy a buscar por el nombre. Elijo el tipo de reconocimiento. Acá, como mostraba en los videos, tenemos dos tipos de reconocimiento. Una es actividades, o sea, se reconocen actividades completas o módulos. Y los módulos se pueden reconocer ya sea parcial o total. Y después también habla de créditos globales, que se dan el caso en aquellos planes de estudios donde por ahí requieren créditos adicionales al plan. Entonces con esta opción se pueden asignarle créditos. Bueno, voy a probar esta de actividades módulos. Y acá pueden agregar alguna observación. Si vamos a la solapa siguiente, esta solapa no es obligatoria, pero por ahí sí el estudiante presentó alguna documentación, además de la resolución, para que le aprueben, se puede cargar esta información acá. Por ejemplo, si realizó, fíjense que tienen varios tipos de documentación, si realizó un curso, una pasantía, un seminario, y de acuerdo a lo que elijamos acá, se van a habilitar los campos. No es lo mismo una ayudantía que haya realizado un curso. Bueno, acá tienen para cargar el curso, la carga horaria, si ese curso se le asignaron créditos, desde cuándo hasta cuándo, el responsable, o sea, el profesor o el responsable del curso, la institución donde lo realizó. Fíjense que ahí se muestran todas las universidades que están cargadas en la operación. No está habilitado para ustedes, pero son todas las universidades que están cargadas en el sistema. Si tuvieron alguna nota, y bueno, y acá si quieren agregar un objetivo o un programa del curso. Toda esta información es informativa nada más. ¿La pueden cargar o no la pueden cargar? Y lo que sí tienen que seleccionar acá es la actividad. Fíjense que acá le muestra todas las actividades del alumno que seleccionamos acá y la propuesta que seleccionamos acá. Entonces, bueno, le voy a decir, no sé, base de datos. Tienen que seleccionar y apretar con este botón que dice acá agregar. Y acá le aparece que, bueno, que es una materia, porque también acá se pueden listar dentro de este listado los módulos.
Entonces acá por eso se pone que es de tipo materia. Y acá le da la opción de homologación, que era lo que hablábamos hace rato, que le exime el cumplimiento al alumno de esta, pero que no significa que esté aprobada. O sea, no, más o menos lo que explicábamos hace rato, que no aparece en los estados curriculares, que es como que se lo da por aprobado, pero que no aparece, o sea, como que no la aprobó. Si queremos, fíjense que si seleccionamos, no me da la posibilidad de poner nota, nada, porque simplemente se le exime de cumplir esta materia. Acá en el reconocimiento me marca total, porque solamente, como es una materia, solamente se puede reconocer en forma completa la materia. Y nos da la posibilidad de, bueno, de ponerle una escala de nota y una nota. No es obligatorio, pero si le tenemos que poner una nota, le ponemos una nota. Y en caso de la cantidad de créditos también. Si no tiene una nota pero tiene créditos, le ponemos ahí la cantidad de créditos. Por ejemplo, le voy a poner ahí un 9. Una vez que completamos todo esto, apretamos guardar. Y se dice que se guardó correctamente. Ahora, una vez que hemos cargado la aprobación de esta materia por resolución, lo que hay que hacer es cerrar este trámite. Los podemos cerrar ahora o lo podemos cerrar a través de la otra operación que ya le voy a mostrar. También tenemos la posibilidad, bueno, de imprimir el comprobante de este trámite y lo podemos cerrar acá, o si más tarde venimos y queremos cerrarla, tenemos acá la operación cerrar trámite de aprobación por resolución, que nos muestra, bueno, para poder buscarlo por el trámite, por el apellido, por el número de documento del alumno. En este caso yo no tengo muchos, así que no voy a poner ningún filtro. Fíjense que me aparece el de recién. Lo selecciono y pongo cerrar trámites. ¿Por qué debo cerrar el trámite? Para que esta aprobación me aparezca en la historia académica del alumno. Si yo no cerré, no me aparece en la historia académica del alumno. Por ejemplo, si vamos acá a reporte, está aprobado por resolución. Me marca la resolución, bueno, el plan y toda la información que hemos cargado. También acá se puede ver que no toma en cuenta las correlativas, ¿no? O sea, si hay una resolución que avala que se puede aprobar esta materia, se la aprueba. No se toma en cuenta si tenía la posibilidad de, o sea, si no podía aprobar porque no cumplía la correlativa para, ya sea de aprobación o de cursada para poder aprobar esta materia, si se aprueba por resolución, no lo toma en cuenta. Lo aprueba y listo. Yani, ya que estabas ahí, aclararle lo de la fecha de otorgamiento, que esto es la fecha de la resolución, pero ustedes pueden cambiarle la fecha, ¿no? Sí, La fecha sí, de hoy.
para que aparezca en la historia académica con esa fecha, digamos. Sí, ahí es cuando seleccionamos, a ver, seleccionamos entonces el alumno, la resolución, bueno, voy a elegir cualquiera. Es lo que le decía, que acá lo voy a cambiar. Puede por defecto sale la fecha de resolución, o por si alguna razón necesitan o no coincide con la fecha de la resolución, esta es la que aparece en la historia académica del alumno. O sea, puede coincidir con la resolución o no. O sea, si cuando cargamos la resolución, se carga esta fecha, pero si la queremos cambiar, también la podemos cambiar. En el caso de los tipos de reconocimiento de créditos globales, es decir, elegimos créditos globales y vamos al alumno. Y vamos a reconocimiento. Directamente nos va a pedir que coloquemos la cantidad de créditos. No nos da para hacer materias ni nada porque estos son créditos que se le otorgan al alumno dentro del plan, que son, como le decía, que era donde se necesita créditos que para, no sé, para aprobarlas necesita tener cantidad de actividades y, no sé, 300 créditos. Entonces se le asigna los créditos acá y ya es suficiente. Eso sí, eh, cuando se le asignan créditos a través de esto, no aparece en la historia académica, ¿no? Sí aparece en la solapa acá, reportes, en la ficha de la persona hay una solapa donde dice créditos y ahí sí va a aparecer, pero no en lo que es el analítico, en el certificado de actividades aprobadas, que lo vamos a ver la clase que viene. No aparece estas créditos. No sé, voy a ponerle. Después, en el caso de que queramos anular un trámite de aprobación por resolución, ya sea porque no me equivoqué, porque no sé, por ejemplo acá le puse créditos, pero no, el plan de estudio no permitía créditos o por alguna razón quiero anular este trámite, tengo acá la opción anular el trámite. Esto es en caso solamente para aquellos que estén abiertos. Si el trámite ya está cerrado, lo único que queda es invalidar la técnica del alumno. Lo que no hay tampoco acá es lo que por ahí hay en otras formas de aprobación, que es la rectificativa. Eso no hay acá. Así que lo único que les queda es anular si es que por ahí no se equivocaron. Eso, bueno, lo buscan. En este caso, como yo tengo una sola, directamente puse filtrar y me van a aparecer todas. Selecciono y pongo anular trámite si quiero agregar alguna observación, pero pongo anular trámite y listo. Se anuló y ya no me va a aparecer. No sé si hay alguna duda hasta acá. Una aclaración, Yani, que el cierre del trámite depende de un parámetro, puede ser de manera manual, como le mostró Janina, hacerlo por medio de la operación cerrar o el botón que le salía
al final de cuando agregaban la aprobación, les decía un botón cerrar trámite. Eso sería hacerlo en forma manual, porque hay un parámetro que dice que se hace en forma manual. Otra es poner el parámetro que se haga en forma automática. Eso quiere decir que ustedes cargaron la aprobación por resolución, cuando hicieron guardar, el sistema directamente lo cierra, ¿sí? Esa aclaración. Y ahí, como dice Janina, una vez cerrado puede anular, simplemente van a tener que invalidar la historia académica del alumno donde nació en esto. ¿Y cómo está configurado ahora, Marcelo? Manual, por eso Janina le salía el botón cerrar el trámite, después pudo ir a la operación de cerrar. Perfecto, gracias. Acá en el chat no hay consulta, Yani. Bueno, entonces seguimos con equivalencias. Acá con... Disculpa, hay una consulta ahí en el chat que acaba de subir Ariel, que dice anular trámite, queda registrado, anular el trámite, no sé qué se referiría de aprobación por promoción, queda registrado en su historia académica o en algún otro lugar, no se le pregunta. En la historia académica, no. No recuerdo si en otro lado. A ver. Creo que en la ficha de la persona hay una pestaña que se llama invalidación, pero cuando vos lo invalidás, Ariel, ya no forma parte de la historia académica. Quiere decir que ya no les va a salir en los certificados, no va a salir en el certificado analítico, ¿sí? Porque está invalidada. Pero sí hay una parte dentro de la ficha, creo una solapa, que se llama invalidaciones, y ahí debería salir. Eh, Historia, más abajo, historia académica invalidada. no, me parece que no, porque no está cerrado el trámite. O sea, se Claro, anulan trámites trámites abiertos. abiertos. Sí, y no está cerrado. Claro, porque, claro, vos no lo invalidaste, lo que hizo Janina no fue invalidar, fue anular, pero si lo hubieras cerrado al trámite, ¿sí? Y te das cuenta que no correspondía dar esa aprobación por resolución, no lo vas a poder anular porque ya está cerrado, entonces vas a tener que invalidarlo, y cuando lo invalides te va a salir acá en esta solapa que dice historia académica invalidada, pero ya en la parte de historia académica no va a salir. No sé si se entendió. A ver si, no sé si acá queda registrado los reportes, pero ay, tengo muy lento el internet. Acá está, mira. En los reportes sí. Si van acá a reconocimientos, reportes de trámites de aprobación por resolución, buscan los trámites del alumno. En este caso yo tengo Coria, me salen los trámites y acá tengo para imprimir el comprobante. Yo sé que ahí decía anulado, estado anulado. Pero en la que es la historia académica no aparece porque no se cerró, una que no se cerró, o sea que no formaría parte de la historia académica, y en caso de que se haya cerrado y lo que hay que hacer, como decía Marcela, era invalidar la historia académica y aparecería en esa solapa, pero si no, no. Bueno, entonces vamos a lo que es equivalencia. Para otorgar una equivalencia, lo que tengo que hacer es ir acá a equivalencia, otorgar equivalencia.
Al igual que en la otra operación, tenemos acá listados de equivalencia que están abiertas. Si quiero agregar una, aprieto acá en agregar, selecciono al alumno, em, fíjense que acá me muestra el listado de los alumnos con la carrera. Tengo que elegir alumno carrera. En este caso voy a elegir TUP. Y acá tengo que elegir la resolución, que la tenemos que tener cargada. Bueno, voy a elegir cualquiera. Y acá tengo que elegir la fecha de otorgamiento, que tiene que, o sea, es la fecha de la resolución. Pero bueno, en este caso no me sale por defecto como en la aprobación por resolución, pero a esto se refiere a la fecha de la resolución. Acá sí quiero agregar una observación y acá tengo que elegir el tipo de equivalencia. Acá tenemos, como mostraba en el video, que hay equivalencias internas que son aquellas que se dan dentro de la institución, y equivalencias externas que, bueno, son equivalencias que vienen por fuera de la institución. Eh, para probar, si querés, probemos la de la interna para probar el caso que me preguntaban al principio. Y vamos acá a cargar equivalencia. Y para agregar una equivalencia, bueno, tengo que hacer clic acá en nueva equivalencia. Y acá tenemos varios tipos de equivalencia. Equivalencia total, que me da por aprobada la actividad. Equivalencia de regularidad, que me da la regularidad y le tengo que poner un vencimiento. Equivalencia parcial, que le tengo que poner también un vencimiento. O sea, le puedo poner el vencimiento, pero también me da para poner los temas que les falta rendir. Y equivalencia de regularidad de correlativas. Y acá tengo que cargar el origen de esa equivalencia. Para hacer un poco más, para que lo puedan ver mejor, voy a cargar otro alumno. Aquí. Otro alumno que yo sé que cumple con las condiciones para... Para que puedan ver el caso esto de las correlativas que me preguntaba al principio. Fíjense que si yo voy a inscripciones a cursada, me voy a fijar. Lo quiero inscribir a Coria Richard, que está en TUP. Lo quiero inscribir en análisis matemático. Y para poder cursar análisis matemático, tengo que tener matemática para informática. Confirmo. Y me va a salir que necesita matemática para informática regularizada. Ahora, si yo voy a equivalencia, otorgar equivalencia, agrego una equivalencia y busco a este alumno,
Le digo. Selección porque hay una resolución que así lo avala. Le pongo, no sé, fecha es, le digo que es una equivalencia interna. Y voy acá y le pongo una equivalencia y que sea de tipo equivalencia de regularidad, que lo que hace esto es darme la como que sacarle la regularidad o sea, es como que aprobarla, pero solamente para que en la materia que lo pide, que en este caso sería análisis matemático, uno no controle la correlativa de esta materia. Básicamente es eso. Le digo que sea matemática para informática. Digo que me dé equivalencia de regularidad de correlativas. Le pongo una fecha. Acá le puedo poner con nota o sin nota. Sí o sí le tengo que poner si está aprobado o no. Y acá me da la opción de cargar la actividad de origen. Si le cargo, pues no sé, pues que viene de las... Sé que aprobar, no sé, poner esta materia y le digo que está aprobado. El origen, o sea, cómo aprobó en la propuesta de origen esta materia, le digo que es por examen y por nota. Entonces estoy dando equivalencia de regularidad a matemática e informática para que el alumno pueda inscribirse en análisis matemático 1, que para poder cursar análisis matemático 1 tenía que tener regularizada esta materia que es matemática para informática. Ahí, Yani, Pongo. no es que no le damos la regularidad, ¿no? Eso entiendan. Es como Claro. que simplemente es una regularidad ficticia, ¿sí? No le estamos dando o no le estamos dando la regularidad de matemática para informática, sino es al solo efecto de que el alumno se pueda inscribir a cursar la correlativa, pero no le estoy dando la regularidad. Disculpame, Marcela, ¿puedo citar un ejemplo práctico? ¿Sí? Mira, cuando a un alumno se le da equivalencia parcial en una materia, eso funciona utilizando un término como a guisa de regularidad en el caso de que quiera cursar una correlativa. Por ejemplo, si al alumno se le estaba dando una equivalencia parcial para la primera materia, para matemática, para informática, por ejemplo, ahí resultaría aplicable si quiere cursar el alumno análisis matemáticos 2, cargarle esta equivalencia de regularidad correlativa. Yo le veo una aplicación inmediata en ese caso, digamos así. Ahora Sí. bien, eso nos indicaría que primero tenemos que cargar la equivalencia parcial de la materia matemática para informática y luego la equivalencia de regularidad correlativa para la misma materia y en este caso para eso, digamos así, denominémosle. Mejor dicho, Sí. perdón, estoy usando ¿cuál es la materia que le das la equivalencia, la que figura en datos principales? Janina, ¿podés ir a la pestaña de datos principales? Claro, a eso. Acá se elige la propuesta. Claro, Y está bien. acá yo le estoy diciendo que que le doy Entonces ahí le das equivalencia la a equivalencia de claro, sería la que vos claro, me decís que es sería la matemática que para rindió informática. parcial, sí. Que Sí, le la diste equivalencia por eso. equivalencia parcial. Sí. Entonces, eso tendríamos que hacer. Cargarle primero la equivalencia parcial y luego si el alumno indica que está cursando análisis matemático,
Claro que quiere cargarle ahí. Sí, Ujú. Sí, Bien, sí, bien, sí. bien. No, era, te siempre y citaba este cuando, ejemplo porque es lo primero que se me viene a la mente. siempre y cuando exista una resolución que así se lo permita, ¿no? José, la aprobación esta es más o menos como la regularidad parcial que hicieron en Centro de Cómputo, pendiente, regularidad pendiente. Esto le sirve Regular solamente a pendiente. manera de cursar, o no la puede rendir, vos con lo que estás diciendo, a cargarle así, él va a poder rendir la materia, porque la No, tiene no, no, regular. no. No, 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 no. No, no, se le carga porque cuando vamos a inscribirlo al alumno, salta ahí en G2. Vos decís en CU3 para poder rendirla, le aparece así, pero me dice que no. Claro, si la cargas como regularidad, le das parcial. Parcial sería que vos le estás diciendo, la reconozco, pero tenés que rendir algunos temas, Claro, sí, sí, ¿sí? sí. Sí, sí, sí. Entonces ahí le da la posibilidad al alumno de que él, después tenés que crearle una mesa para que No, rinda claro, el eso examen de sí, esos temas que le faltan. eso sí, Con no tengo. esto que vos le Ujú. estás haciendo, es como dice Rodrigo, lo que hicimos el año pasado, que es la regularidad pendiente, es como decirle, a ver, te estoy dando la regularidad de matemática para informática, pero es ficticia, o sea, no lo habilitas para que rinda examen, No, no, ni no, por nada eso de no. No, matemática No, para no, no. informática. Claro. creo que es como dice, creo que los dos tienen razón, Sí, porque sí. cuando es no aprobada cuando es una equivalencia parcial, no está aprobada la materia, porque todavía les falta rendir en complementario. Entonces no la tiene de matemática para informática aprobada, regular, perdón, o aprobada. Pero sí, o sea, cuando le da la equivalencia parcial y se quiere inscribir en análisis matemático, tampoco le va a dejar inscribir. Pero Claro, si se quiere, no te habilita para las correlativas tampoco, es lo que preguntan en el chat. Si puede cursar las correlativas con la equivalencia parcial, no, 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 no. no. Es como si todavía no estuviera aprobada. Claro, por eso, para ese caso, entonces utilizamos esta opción para dejarlo al alumno cursar. En este caso sería análisis matemático, Claro, la correlativa, digamos, sería la la, correlativa. ma- la, la, la que sigue, digamos, la materia que sigue. Él Claro, quiere pero cursarla, pero no tiene regular matemática para la informática, claro. entonces es al solo efecto de que el sistema no diga, como mostraba Janina cuando se fue inscribir a cursada, que debe la regularidad de esta materia. Pero Rodrigo, vos decías que es como la regularidad pendiente. ¿En qué sentido? Discúlpame. Para lo único que sirve es para cursar. Está claro, sí, sí, sí. O sea, No, vos sé, me creo te que. inscribí porque te autorizan excepcionalmente por Sí, sí, medio de sí. algún documento que Sí, sí, vos, sí. adeudando, digamos, la correlativa de la regularidad, puedas acceder, digamos, al dictado en la materia superior. Claro, En no, algún sí, eso lo momento entendí. eso morirá, porque vos vas a tener que ponerle, enderezarte, debes matemática para informática, ya sea porque tenés que rendir un complemento Claro, o porque en este caso de la pandemia, que tenían que hacer laboratorios para estar regulares, que quedaba pendiente hasta que se informen el resultado de los laboratorios. claro, claro. Y para eso estaría esa fecha de vencimiento que figura ahí al lado de fecha. Claro, exactamente, duraría hasta esa fecha. Bien, bien, bien. Está bien, Y está también bien. tienen que tener en cuenta esta fecha, Pero, porque ajá. esta es la fecha que va a aparecer en la historia académica del alumno, no la fecha que pusimos acá en datos principales, que fíjense que decía fecha de otorgamiento. Por ahí esa fecha de otorgamiento es la fecha de la resolución. Y esta, por ahí ustedes no puede o no coincidir con la de la fecha de la resolución, pero por ahí no sé si en los casos en donde quieran ponerle que la equivalencia, que la fecha en que se aprueba la materia sea en la fecha en cuando inicia el trámite, tienen que cambiar acá. Si quieren que coincida con la de la resolución, tienen que poner la misma fecha. Eso también quería dejarle bien en claro. Así que fíjense que esta es 17. A ver,
Vamos acá. O sea, esta es 9 del 11. Así lo podemos ver mejor. Pongo 17. Y le pongo que sea una equivalencia de tipo correlativas. El resultado es aprobado y le puedo no poner origen, pero para que se pueda ver mejor, le voy a poner un origen aprobado con 9. Y le pongo aceptar. Bueno, ya está cargada la equivalencia y pongo finalizar. Ahora, ¿qué pasó con la equivalencia? Todavía hay que cerrarla, está abierta. Fíjense que el estado de la equivalencia está abierta. Te salen todos los datos, pero quedó en estado abierta. Y como queremos que impacte en la historia académica del alumno, lo que hay que hacer es ir a equivalencia, cerrar trámites de equivalencia. Bueno, yo no tengo ninguno, pero ustedes si tienen varios pueden utilizar el filtro. Acá tengo varias, pero yo la que estaba buscando es esta de Coria Richard. La selecciono y aprieto acá en cerrar trámites de equivalencia. Cerrar el trámite. Fíjense que si voy a la ficha de la persona, voy a regularidades y no tengo nada. Y acá, bueno, es una materia que tiene aprobada, pero no me registra nada. Y si voy a cursadas, inscribir a cursadas, busco el alumno, lo selecciono y ahora ya me debería permitir inscribirme en análisis matemático. Y me dejó de inscribirme. O sea, fíjense que nos fuimos a la ficha de la persona y no es que le dio la regularidad ni nada. Y antes no nos dejaba inscribir porque debíamos matemática para informática y ahora después de este reconocimiento, esta equivalencia, nos permitió inscribirlo en esta comisión. No sé si hay más dudas con respecto a... No, mira, en el chat había una pregunta que decía, que hacía José Luis Ruiz, ¿se puede usar para cursado condicional? Marcela responde que sí. ¿Eso significaría que para el caso que tenemos nosotros de cursar materia fuera del régimen también tenemos que aplicar eso o no se puede exceptuar al alumno e indicar ahí por qué resolución cuando se hace la inscripción a cursados? Sí, José, lo podrías hacer por la Ah. excepción cuando va a ser la inscripción a cursada, pero lo que el SIU ellos te decían es que en algún momento, bueno, vas a tener que resolver esa excepción, ¿no? Quizás al cerrar las actas o algo, vas a tener que resolver esa excepción. Acá es En como que yo relación, veo que te da en relación con un con las poquitito más de correlativas. margen. Claro, claro, claro. No, no te preocupes, en la Facultad de Ciencias Naturales la autorización es a cursar fuera del régimen.
no le dan ninguna clase de condicionalidad, ni ningún plazo, ni nada por el estilo. Por eso, por eso Sí, decía. imagínense que si tienen para la correlativa para cursar análisis matemático fuera de elementos y matemática para informática, yo con esta le estoy eximiendo de que esté regularizada matemática para informática, pero todavía va a seguir controlando elementos, ¿no? Claro, sería, por ejemplo, en este caso, te sirve, por ejemplo, cuando vos decís, bueno, para cursar una materia, el alumno tiene que tener regular esta, o sea, 3 materias regulares, por ejemplo. Entonces, para que no estés haciendo el exceptuar en la comisión, directamente podés venir y cargarle acá esa equivalencia de correlativa y le cargas una sola vez las tres materias que le exigen regulares, se las cargas una sola vez y ya está. Después te olvidas de hacer el exceptuar, digamos. Buenísimo, gracias. No hay más preguntas en el chat, Jani. Bueno, entonces vamos a otra operación que también por ahí es importante, es por ahí si queremos rectificar la equivalencia, que es cuando la acta ya está cerrada y queremos cambiar alguna información. Buscamos, acá nos van a mostrar todas las actas. Bueno, en este caso yo tengo ahí una que tengo abierta, pero por ejemplo la que recién hicimos, que era de Coria. Y acá nos muestran todas las actas que están cerradas, ¿no? Esta es la última, por ahí la pueden mejor buscar por el número de trámite, pero fíjense que acá me sale que puedo cambiar el número de resolución si por ahí se existe una resolución que me avale la rectificación o la puedo dejar con la misma. También puedo cambiarle la fecha y acá tengo que elegir la equivalencia, la actividad asociada a la equivalencia, que puedo tener varias. Aquí elijo la que yo quiero cambiar y una vez que la elegí voy acá a rectificar equivalencia. Fíjense que me sale la que acabo de seleccionar y acá le puedo cambiar. No sé, por ahí si le quería cambiar la nota o la fecha, o acá quiero que coincida con la fecha, no sé, de la resolución. También lo puedo cambiar. Puedo cambiar todo y apretamos en aceptar. Si le quiero agregar una nueva equivalencia, también lo puedo hacer. Una vez que ya he cambiado lo que quería cambiar, aprieto finalizar. Y esto es igual que si fuera una equivalencia nueva, por lo tanto tengo que cerrar esta rectificativa. Entonces, de nuevo, para que impacte este cambio, tengo que ir y cerrar. Para eso le voy a mostrar el cerrar trámites de equivalencia masivamente. Esto me va a permitir cerrar todos los trámites que yo tenga abiertos.
Elijo la facultad, la propuesta. Bueno, le puedo seguir aplicando los filtros que yo quiera. Entonces me va. Ajá. Sí, no sé por qué me están saliendo, no me están saliendo. Yo lo voy a revisar a esto, pero bueno, acá te muestra todos los trámites de equivalencias abiertos y lo que hay que hacer es procesar. No sé si tiene que ver porque son rectificativas. Bueno, y después la otra operación es el de anular trámites de equivalencia. En este caso, bueno, acá tienen para filtrar también. Se puede anular trámites de equivalencia abiertos. Seleccionan y tienen que poner acá anular trámites de equivalencia. Y se anula. Y bueno, esas, no sé si hay alguna duda. Acá en el chat no hay nada por ahora. Sí, mira, no sé por qué no está queriendo cerrar. Voy a probar si tiene que ver con que son rectificativas. Y bueno, le paso a mostrarles acá la equivalencia externa que, bueno, acá nos da la posibilidad de elegir la universidad. También nos da la posibilidad de elegir el departamento, pero para eso tenemos que crear la facultad y asociarla a la universidad. Pero fíjense que lo único obligatorio es el tipo de equivalencia y la institución externa, que en este caso, bueno, es la universidad. Y acá en cargar equivalencias, vamos a nueva equivalencia. Cargamos, si no sé, una equivalencia total, por ejemplo. Decimos que es de la materia. em, Programación web, que el resultado es aprobado. Y cuando queremos cargar el origen, nos da para poder tipear el nombre de la actividad. Podemos poner el nombre de la actividad
no sé, la fecha, y si le quiero agregar una nota, un libro y todo eso. Pongo aceptar. Disculpa, Janina, ¿podrías volver a datos principales? Perdón. Ay, perdón. No, está bien, está bien, está bien. Eso lo haces con externa libre, ¿no? Externa libre, sí. Buenísimo. Acá Gracias. dice, mira, externa libre. Externa libre. Eso en el caso de que la fecha venga de otra unidad. Buenísimo, gracias. Ah, y otra preguntita. El RTF, o sea, reconocimiento de trayectos formativos, ¿eso sería a través de convenio? ¿Cómo? El reconocimiento de trayecto formativo, que se denomina RTF, ¿eso entraría dentro de esto o dentro de- No sé, viene una sección, no la vamos a ver si la habilitamos, que es para RTF, una operación exclusiva para eso. Ah, buenísimo, No, gracias, Marcelo. no la vimos cómo trabaja porque, bueno, creo que hay que cargar todos esos trayectos o pedir al ministerio, no sé bien cómo es el trámite, pero viene una sección que es para los RTF. Buenísimo, gracias, Marcelo. A ver, voy a probar de nuevo. A ver si tiene que ver con que son rectificativas. Ah, sí. Sé que las rectificativas no se pueden cerrar así. Pero las otras sí. Bueno, ahí le va a aparecer toda. Pone procesar. Y ahí le va a salir las que han sido procesadas y cerradas correctamente. Y las que no, porque acá, a diferencia del reconocimiento de actividades de aprobación por resolución, sí se puede controlar lo que son las correlativas. O si existe algún otro control, se le puede agregar. Bueno, si aquel tiene un reporte, y bueno, este es para volver. Después, también quería mostrarle cómo se ven esas equivalencias en la ficha de la persona. Si vamos a la historia académica, acá le va a mostrar que, bueno, que es una equivalencia y toda la información adicional se muestra acá en en esta ventana. No sé si hay quedado otra duda. No, Yani, en el chat no hay nada. Y bueno, también antes de terminar, recordarles que acá, cuando agrego un trámite de aprobación por resolución, tenemos que se puede dar por aprobado una actividad o un módulo. Cuando el tipo de reconocimiento es por módulo, se reconoce al módulo completo y no a las actividades que están dentro de ese módulo. O sea, por ahí un ejemplo, no sé, que tengo un módulo que sea de primer año y ese módulo de primer año tiene todas las actividades de primer año. Cuando yo voy a reconocer el módulo completo, eh, a reconocer el módulo, se reconoce el módulo, ¿no? O sea, es como que reconozco todas las actividades que están dentro del módulo. No puedo ir actividad por actividad. O sea,
y cuando me va a aparecer en la historia académica del alumno, me va a aparecer que se reconoció el módulo. No me va a mostrar actividad por actividad. No sé si se entendió. Bueno, espero que se haya entendido. Sí, porque no hay preguntas en el chat. Y bueno, ese era todo lo que... Bueno, chicos, no sé si, bueno, por ahí les queda un poquito más claro cuando repasen los videos. Acá en el chat no hay duda, Janina. Bueno, ¿ya estaría con esto, Yani? ¿Cómo? Digo que si ya estaría con esto, Sí, o falta algún tema con esto más. ya estaría. En la Bueno, clase que viene vemos bueno, lo que es matrices de equivalencia. Así que para bien. terminar con el tema de reconocimiento de actividades. Y les comento que quedan 3 clases, o sea, la de hoy, la del viernes y la del miércoles que viene. Para la actividad de hoy, que es todo el tema de aprobación por resolución. A ver, esperen. Porque es un servicio agregado. Les decía que las actividades que tienen para la clase de hoy, que es para la parte de reconocimiento de actividades, todo lo que tiene que ver con equivalencia y aprobación por resolución, tienen un cuestionario y después hay un práctico con 2 situaciones que se les plantean. Lean bien porque hay una condición primero, que tienen que buscar alumnos que cumplan ciertas condiciones, que si siguieron los prácticos de cursadas y de exámenes, tienen alumnos con esas condiciones que les solicitamos, y se les plantean 2 situaciones de reconocimientos de actividades en las cuales ustedes tienen que decir, bueno, ¿a qué corresponde esto? ¿Es una aprobación por resolución? ¿Es una equivalencia total? ¿Es de correlativa? Bueno, son ustedes, nosotros no les decimos ahí de qué tipo es, ¿no? Es una situación que se les plantea y ustedes tienen que decir, bueno, cómo lo cargamos en el sistema. ¿Por qué? Porque así se les va a presentar diariamente, digamos, cuando estén trabajando con casos reales. El alumno se les va a presentar con documentaciones que viene de otra universidad o que viene de otra facultad, y ustedes tendrán que ver y bueno, se resolverá qué tipo de equivalencia o si corresponde una aprobación por resolución, ¿sí? Así que se les plantean 2 situaciones diferentes. Lean bien los ejercicios. Creo que de todos los prácticos que venimos hasta ahora, considero que es el que es más difícil, porque el tema de reconocimiento de actividades no es tan fácil como lo cursadas y exámenes, que cursada se inscribía, si pasaba el control, no pasaba el control, se generaba el acta, cargábamos la nota. En los exámenes igual, esto es como que hay que pensar un poquito más en dónde vamos a poner ese reconocimiento de actividad, qué es lo que corresponde. Así que es uno de los prácticos más difíciles, considero yo, por el tema, digamos, por el tema que contiene, ¿no? Pero si repasan bien los videos, repasan el video de la clase, lo van a poder resolver, porque está bien claro cuál es el reconocimiento que tienen que asignarle. Así que, bueno,
con este práctico, con estos dos prácticos de la clase de hoy, ya serían 21 prácticos en total, y nos están faltando 2 clases, así que creo que el total de prácticos que tendríamos al finalizar el curso serían entre 24 y 25 prácticos, ¿sí? Recuerden que para obtener el certificado de aprobación tienen que tener el 85% de los prácticos presentados, aprobados, y el 100% de los prácticos presentados. Para pasar al examen, que el examen va a ser similar a todos los prácticos que vienen haciendo, se les va a dar un examen donde se les vea situaciones, ya no se les dice, bueno, genera el acta de examen, procesar, sino se les plantean situaciones y ustedes tienen que ir viendo cómo la van resolviendo en el sistema. Y los que pasen al examen son aquellos que tienen 25% de los prácticos aprobados, 100% de los prácticos presentados. Y certificado de asistencia solamente aquellos que tengan el 75% de los prácticos aprobados y menos del 100% de los prácticos presentados, ¿sí? Así que ustedes desde la plataforma Moodle tienen la parte, creo, de calificación, en ir viendo si tienen, qué cantidad de prácticos tienen aprobados al día de hoy, pero calculen que es un total de 24 a 25 prácticos, ¿sí? Con estos que se habilitan ahora, se van a habilitar al mediodía, serían un total de 21 prácticos, ¿sí? Así que bueno, ya el miércoles que viene estamos cerrando la clase, el curso. Para hacer estos prácticos van a tener menos tiempo porque necesitamos ya para fines de noviembre tener el resultado del curso, cómo quedó cada uno, y calculo que el examen, para aquellos que pasen, será después del 5 de diciembre o por esa fecha, porque la semana del 29 de noviembre al 3 de diciembre está el taller anual del SIU, que están ustedes también invitados a participar del mismo. Pueden entrar a la página de la comunidad y inscribirse. Hay muchas charlas que no son solamente de Guaraní 3, sino hay charlas de otros sistemas, de Sudoku, Tehuelche, bueno, de todos los sistemas que conforman el ecosistema SIU, como lo llaman ellos. Así que está bueno, si pueden participar porque hay muchos temas nuevos que se van a ver. Hay comités de usuarios donde pueden escuchar las experiencias de otras universidades, ¿sí? Así que bueno, informarles que ya estamos prontos a terminar el curso, así que traten de esforzarse un poquitito más, aquellos que les está faltando algún práctico para probar, traten de esforzarse un poquitito más con este práctico, porque bueno, considero yo que de todos es el más complicado que hay, porque bueno, en los otros le decíamos, inscriban, procesen, carguen, en este simplemente le planteamos dos situaciones y son ustedes los que tienen que saber qué tipo de reconocimiento de actividad corresponde, ¿sí? Así que bueno, ahora después del mediodía se los habilito, no sé si hay alguna duda. Bueno, si no hay alguna pregunta ni nada, acá en el chat no hay nada, Janina, no sé si querés agregar algo. No, que miren la ayuda que está ahí en las operaciones y bueno, que vuelvan a ver este video por si todavía siguen teniendo más dudas, que en cualquiera de esos 3 lugares va a estar la respuesta a las preguntas. Bien. Bueno, si no hay más nada, entonces con la parte de matrices de equivalencia, y con eso ya estaríamos cerrando lo que es reconocimiento de actividades, y el próximo miércoles estaríamos viendo lo que es la parte de constancias y viendo un poquito cómo es el circuito de egreso. Nos vemos el viernes que viene.
Ne-